Ya estamos iniciando la grabación y vamos a proceder a empezar. Muy bien, entonces esta primera semana, bueno, en realidad es el primer capítulo, pero ya ustedes han empezado con infectología. Vamos a hablar sobre algunos temas y algunos repasos de los diseños metodológicos más frecuentes. Y luego de esto vamos a hacer un pequeño taller sobre lectura crítica, que les va a servir a ustedes para realizar la tarea académica, que es parte también de la asignatura. Luego de la clase de hoy, en el transcurso de esta semana, debo estar publicando en la sección tareas eh, el artículo asignado para que ustedes procedan a hacer la lectura crítica. Vamos a ver, entonces vamos a hablar sobre los tipos de diseños de estudios, los principales, los más frecuentes. Y los diseños de los estudios se van a clasificar, tienen muchas clasificaciones dependiendo cuál es la perspectiva o la característica que tomen en cuenta. Si tomamos en cuenta si hay grupos de comparación o no, se clasifican los estudios como descriptivos o analíticos. Descriptivo tiene un solo grupo de una población en particular de pacientes. Por ejemplo, puede ser un grupo de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal. Y vamos a describir la edad, estadiaje de la insuficiencia renal, sexo más frecuente, procedencia, niveles de creatinina, niveles de urea, etcétera. N características o N variables que ustedes consideren que pueda ser importante saber en un paciente con insuficiencia renal crónica. Eso es un estudio descriptivo que básicamente, como su nombre lo dice, describe o caracteriza el comportamiento de este grupo en particular. En cambio, los estudios analíticos tienen dos grupos de comparación y lo que buscan los estudios analíticos es buscar algún factor o alguna característica que las hace diferentes, tanto en incremento o disminución del riesgo en este grupo en particular. Siguiendo con el ejemplo anterior, pudiéramos tener un grupo de pacientes con insuficiencia renal crónica y otro grupo de pacientes sin insuficiencia renal crónica. Entonces, en ambos grupos queremos comparar, por ejemplo, qué factores podrían estar incrementados, asociados, ser un riesgo, ser protección, dependiendo de la finalidad que ustedes quieran dar al estudio, en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, de repente podemos encontrar que el grupo de pacientes que tiene más hipertensión y que tiene más diabetes está asociado a insuficiencia renal crónica. O sea, es más frecuente encontrar esta patología en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ese es el objetivo de la comparación, determinar alguna característica en particular que pudiera tener una importancia o una relevancia en el grupo de estudio. Siendo así, los descriptivos se clasifican a su vez en estudio de caso y reportes o serie de casos, que es el primer nivel de la evidencia, o la descripción a través de estudios ecológicos. Los estudios ecológicos no toman en cuenta a un individuo o un participante en particular, sino toma en cuenta a un grupo poblacional, al grupo en común. El objetivo de los estudios descriptivos es describir las características iniciales de la enfermedad, sobre todo cuando es una enfermedad poco conocida o que recién está emergiendo. Cuando pasó lo de la pandemia de COVID-19 en el año 2020, empezamos a ver una serie de reportes de estudios descriptivos donde nos mostraban las características del cuadro clínico, la fiebre, la tos. Ya después, conforme la evidencia iba incrementando, empezaron a ver algunos estudios analíticos. Pero primero, como primera fase para caracterizar la enfermedad, sobre todo cuando esta no es conocida, se utilizan los estudios descriptivos.
Los, los tipos de diseños o estudios analíticos va desde, por niveles de evidencia, desde el estudio transversal o el cross-sectional, los estudios de casos y controles, el estudio de cohorte y el último nivel de evidencia en cuanto a la rigurosidad y a la metodología clínica, porque existe una asignación aleatoria, que son los ensayos clínicos. ¿Qué me da los estudios analíticos? Como vamos a comparar dos grupos, nos va a poder dar tanto medidas de frecuencia como medidas de asociación. Entonces, la otra, o de qué depende que nosotros encontremos o escojamos algún tipo de diseño en particular, va a depender de la hipótesis o la pregunta de interés. Corresponde a querer describir un caso raro, un brote de alguna enfermedad poco conocida, lo más probable es que escojamos un estudio descriptivo. Ejemplo clásico, pandemia COVID-19 en el año 2020. Pero ahora que ya conocemos bastante de la enfermedad, de repente queremos buscar si alguna mutación de este virus en particular está asociado a más agresividad o no, o de repente a mayor resistencia a las vacunas o no, entonces ya correspondería un estudio analítico. El reporte principal de los estudios de casos o serie de casos es, como su nombre lo dice, se hace el reporte de casos inusuales o poco frecuentes, algo que sale fuera de lo que normalmente está descrito. Es el paso inicial de toda investigación clínica, ¿ya? Y los estudios ecológicos, la unidad de observación no es el individuo, no es la persona, sino es un grupo de personas. Por ejemplo, nosotros quisiéramos comparar eh, el promedio de edad de los alumnos de medicina del quinto año de todas las universidades del Perú. De repente, en la Villa Real, el promedio de edad de los alumnos de medicina del quinto año está, digamos, 22 años, 23 años. El de San Marcos está en 25 años. El de San Martín de Porres está en 20 años. Entonces, estamos comparando el promedio de edad del grupo de individuos en particular. A eso se refieren como los estudios ecológicos. ¿Quiénes pueden conformar los grupos o las unidades? Que es un grupo, una colección de individuos, no es un individuo en particular. Pueden ser países, ciudades, distritos, salones de clase. Uno de los ejemplos clásicos también de estudios ecológicos es, o podría ser, salió un estudio publicado hace como unos 4 o 5 años sobre el consumo de chocolate a nivel mundial. Y el estudio mencionaba que Suiza, que es uno de los países de mayor producción de chocolate en el mundo, Suiza al tener un mayor consumo de chocolate en el mundo, el promedio la calidad de vida en promedio, o ellos medían la alegría, el bienestar personal o el bienestar de las personas era mejor. Entonces decían que el consumir chocolate estaba asociado con una mayor sensación de felicidad. Se toma el resultado como lo que viene, como es un estudio ecológico. Pero, ¿por qué podría haberse dado esto? Porque obviamente como ellos son mayores productores de chocolate y hay un máximo o una gran cantidad de consumo de chocolate, pues ellos podrían asociarlo, podrían mencionar de que podría estar asociado a un mayor bienestar personal. Pero no siempre es así, porque los estudios ecológicos no permiten evaluar causalidad, simplemente describen frecuencias o asociaciones en diferentes partes, ¿no? Pero por grupo de individuos, no por una persona de forma individual. Y clasificamos los estudios entre la asignación o la manipulación de un agente, de una exposición o algún fármaco dispositivo que queramos probar.
Cuando no hay una modificación o una asignación de la exposición, fármaco, tecnología, programa o lo que sea, corresponde a un estudio observacional. Cuando el investigador interfiere o asigna la exposición, fármaco, programa, dispositivo, lo que sea que quieran demostrar, ya corresponde a los estudios experimentales. Y dentro de los estudios observacionales, vamos a ver que puede haber grupos de intervención, puede haber grupos controles, sin necesidad de que sean asignados aleatoriamente. Y en ambos grupos se observa si hay una mejoría, no hay una mejoría, si se presenta el outcome, no se presenta el outcome. Todo va a depender de qué es lo que ustedes desean medir. Dentro de los estudios observacionales está el primero, que es el cross-sectional o estudio transversal, que se caracteriza como está mencionado aquí en la imagen. Exposición y resultado o enfermedad o lo que se quiera medir al mismo tiempo. Entonces, como es una medición instantánea o es una medición del momento, como se ve en la figura, nosotros no podemos saber, no podemos asumir si la exposición estuvo antes de que se presentara la enfermedad, el outcome o el resultado. Por lo tanto, el estudio transversal es un estudio eh, con un coste económico bajo, pero la principal limitación es que no nos permite evaluar causalidad, porque como lo medimos al mismo tiempo, no sabemos si la exposición fue antes del outcome. Entonces, cuando tenemos un estudio transversal y en la mayoría de los estudios analíticos hacemos nuestra tabla del 2x2 y tenemos un grupo de pacientes que están expuestos y que han tenido una enfermedad, el grupo de pacientes que no están expuestos pero que sí han tenido una enfermedad y pacientes no expuestos en uno que tuvo la enfermedad y en otro que no tuvo la enfermedad. Entonces, sacamos esta tablita del estudio transversal, expuestos, no expuestos. Esto lo van a ver siempre en todos los tipos de diseños de estudios analíticos. ¿Qué es lo que debemos calcular en un estudio transversal? La razón de prevalencias, que se calcula como la incidencia, ¿no? La factor de riesgo o la medida de asociación entre expuestos con enfermedad sobre los pacientes que estuvieron expuestos, sobre los pacientes que tuvieron enfermedad pero no estuvieron expuestos sobre el grupo de no expuestos. Eso es teórico, lo van a encontrar en cualquier bibliografía. Y las ventajas de los estudios transversales es que como hacemos una medición en el momento, en el tiempo de la enfermedad X que queramos analizar, vamos a poder calcular la prevalencia, no la incidencia, porque a ese punto en específico no sabemos si puede corresponder a un caso nuevo o antiguo, simplemente medimos la enfermedad si está presente o no. No es muy caro, ya hablamos de la parte económica, es uno de los estudios relativamente con un coste económico bajo y al ser la primera fase de un estudio analítico, pues también se utiliza en las primeras fases para entender alguna enfermedad que todavía no se tenga mucha evidencia. Las desventajas, recuerden el gráfico, como se hace la medición al mismo tiempo de exposición y enfermedad, no permite evaluar causalidad, ¿no? Y pueden haber sesgos de selección. ¿A qué se refieren los sesgos de selección? A poder escoger los pacientes participantes o muestras de nuestro estudio que no hayan sido, que hayan ingresado, que hayan ingresado a nuestro estudio no de una forma correcta, ¿no? De repente queremos valorar pacientes con insuficiencia renal crónica, pero como hacemos un barrido de todos, podemos incluir pacientes con insuficiencia renal crónica de 5 años, de 10 años, 15 años, 20 años. Y pues obviamente la severidad o algunos marcadores van a ser diferentes entre ellos y nuestra población o nuestra muestra no va a ser la más adecuada, ¿no? Otro diseño de investigación, que también es parte de los estudios observacionales porque no hay asignación aleatoria, son los estudios de casos y controles.
Y el estudio de caso y control se diferencia del siguiente diseño de estudio, que es el estudio de cohortes. Se diferencia por conocer y tener claro de dónde inicia la, el diseño del estudio o la medición de la, del diseño del cálculo estadístico. Si empezamos de pacientes o si empezamos, perdón, partiendo de que el paciente tiene o no tiene la enfermedad, es un caso o es un control, esto corresponde a un estudio de casos y controles. Siguiendo el ejemplo de los pacientes con insuficiencia renal crónica, tendríamos en esta columna pacientes con insuficiencia renal crónica y en el control pacientes sin insuficiencia renal crónica. Y queremos saber, por ejemplo, si la diabetes mellitus está asociado a insuficiencia renal crónica. Entonces, en los pacientes con insuficiencia renal crónica buscaré quiénes tienen diabetes mellitus y quiénes no tienen diabetes mellitus. Y en los pacientes sin insuficiencia renal crónica, de igual forma, buscaremos quiénes tienen diabetes mellitus y quiénes no tienen diabetes mellitus. De esa forma se habla la tablita del 2 por 2 y se hace el cálculo estadístico. En este caso, como es un caso y control, corresponde al odds ratio o la razón de nomios que le llaman o la razón de proporciones, que se calcula como si fuera una flecha cruzada, A por D sobre B por C. Y de esta forma se obtiene la medida de asociación. Acuérdense que para estudios transversales corresponde a la razón de prevalencias y para un estudio de caso y control corresponde al odds ratio o razón de probabilidades también. ¿Cuáles son las ventajas? Que cuando tenemos enfermedades poco frecuentes o raros, nos ayuda un montón. En neurología, ¿qué enfermedades son poco frecuentes? Que podríamos utilizar un diseño de caso y control. De repente los pacientes con encefalitis autoinmune, que no es muy frecuente. Los pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? Que no es tan raro ahora, pero no es el común de todos los pacientes. La mayoría de los pacientes con epilepsia controlan muy bien cuando están adecuadamente medicados, ¿no? Eh, por ejemplo, los pacientes que hicieron algún compromiso neurológico, sea, digamos, una enfermedad cerebrovascular, pero que tuvieron, eh, eh, fueron positivos en el hallazgo de líquido cefalorraquídeo a COVID-19, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, habían algunos estudios descriptivos que hablaban sobre el aumento de casos de enfermedad cerebrovascular en pacientes COVID-19, pero ninguno de ellos tenía estudio de líquido cefalorraquídeo, entonces no podríamos en ese caso asociar a que pudiera ser, el virus pudiera ser causante de alguna enfermedad cerebrovascular, excepto tengamos un grupo que de todas maneras va a ser reducido de pacientes con enfermedad cerebrovascular y que sean positivos al virus del COVID-19. Entonces, enfermedades poco frecuentes o raras calzan para los estudios de casos sin controles. En nuestro ejemplo anterior, si quiero no solamente saber si la diabetes está asociada a insuficiencia renal crónica, también quisiera saber si es la hipertensión, de repente si es el tabaquismo, de repente algún otro factor de riesgo emergente que ustedes quisieran averiguar si están asociados a insuficiencia renal crónica. El paciente que tiene gota, muchas otras causas. Entonces, el caso y control, al tener una enfermedad de la que se parte y se buscan factores de riesgo, nos permite evaluar múltiples exposiciones a la vez. Es relativamente cómodo también y la desventaja es que como nosotros escogemos la cantidad de pacientes que vamos que van a formar parte de nuestro estudio, o sea, la cantidad de casos y la cantidad de controles en base al cálculo estadístico, no me permite calcular la prevalencia, porque eso el investigador lo va a escoger en base al cálculo estadístico. No es muy preciso para determinar si efectivamente la exposición fue antes de la enfermedad. Se busca en el tiempo hacia atrás la exposición, pero no es tan fidedigno
Por eso es que a veces puede haber dificultad en asociar algún tipo de temporalidad. Y igualmente existe no solamente el sesgo de selección, o sea, escoger adecuadamente los pacientes que van a ingresar al estudio, sino también el sesgo de recuerdo. ¿Qué significa el sesgo de recuerdo? Tengo dos pacientes, uno de ellos ha tenido COVID-19 y el otro paciente no tuvo COVID-19. Probablemente cuando yo le pregunte a los dos pacientes si recuerda cómo empezó su enfermedad, tuvo fiebre, no tuvo fiebre, o de repente si recuerda si días antes de su diagnóstico estuvo expuesto a alguien que pudiera haberlo contagiado, o de repente recuerda que, que si tuvo si sabe de alguien en el trabajo, en la familia que estuvo contagiado con COVID-19 y que pudo haberle transmitido la enfermedad, es más probable que entre los dos pacientes, el paciente que sí se enfermó de COVID-19 nos relate de forma más precisa si hubo un familiar, si empezó con malestar, empezó con fiebre o de repente tuvo pérdida del olfato desde el inicio o no lo tuvo, ¿no? A que un paciente que no tuvo una clara sintomatología o que no desarrolló la enfermedad, de forma muy vaga va a recordar, por ejemplo, si en la última semana tuvo alguna conducta que pudiera haberle generado la infección, o como no está enfermo, pues no va a poder remitir si pudo haber tenido algún contacto positivo con algún paciente o no. A eso se refiere el sesgo de recuerdo, que los pacientes que se denominan los casos van a poder dar con mayor detalle, van a recordar mejor los episodios previos que los pacientes que no, y eso origina obviamente errores en la medición. El siguiente diseño corresponde al estudio de cohortes. A diferencia del estudio de caso y control que vemos acá, que partimos de la enfermedad, en el estudio de cohortes partimos de la exposición. ¿Qué significa? Eh, Siguiendo los ejemplos anteriores, tengo un grupo de pacientes con hipertensión arterial y tengo un grupo de pacientes sin hipertensión arterial. En ambos casos, tengo un grupo expuesto a la hipertensión y un grupo sin exposición a la hipertensión. A este punto donde inicia la exposición, ambos pacientes son sanos o no tienen el outcome o el resultado o la enfermedad que yo deseo medir en el tiempo. El tiempo puede ser X, puede ser horas, días, meses, años. Y luego, conforme pasa el tiempo de seguimiento que el investigador lo propone en base a la revisión de la literatura y a lo que se conoce, se va a medir la enfermedad. Entonces, de mi grupo de pacientes con hipertensión arterial y en el grupo de pacientes sin hipertensión arterial, el diseño consiste en que a los 10 años, de lo que era un hipertenso y otro sin hipertensión, vamos a medir y vamos a evaluar quiénes desarrollan insuficiencia renal crónica y quiénes no, en ambos grupos, en los que estuvieron expuestos y en los que no estuvieron expuestos. De esta forma, sí es más fácil evaluar la causalidad, porque cuando los pacientes parten de la exposición a hipertensión o sin hipertensión, obviamente se hacen esos estudios, se hacen los exámenes para asegurarnos que en este punto donde empieza mi diseño, el paciente no tiene o no tuvo la enfermedad que se va a medir. Y en el curso del tiempo, cuando aparece la enfermedad, entonces podemos decir, efectivamente, esta enfermedad, este outcome, este resultado, no estuvo presente en la exposición y es muy probable que la exposición pueda haber contribuido a la enfermedad o pueda ser una causa de la enfermedad. Es un estudio, sí, más costoso porque incluye seguimiento y una serie de logística, pero la ventaja es que podemos determinar causalidad.
La forma como se calcula la medida de asociación, que en este caso es un estudio de cohortes, corresponde al riesgo relativo. Y el riesgo relativo no es más que el cociente o la división de la incidencia en expuestos, que es A sobre A más B, sobre la incidencia en no expuestos, que es C sobre C más D. Nuevamente, este cálculo estadístico lo van a encontrar siempre. Lo que pudiéramos preguntarle a ustedes, de repente les ponemos una tablita en el examen y podemos pedirles que calculen el riesgo relativo, dándoles la fórmula, porque no es el objetivo que ustedes se lo aprendan de memoria, pero sí de repente reconocer a qué diseño de estudio podría corresponder o alguna interpretación, ¿no? Ventajas del estudio de cohortes. Como partimos de la exposición y en ese punto no se ha desarrollado la enfermedad, entonces sí vamos a estar seguros que de lo que aparezca de ese punto en adelante serán los casos nuevos. Entonces nos permite calcular la incidencia. Es bueno cuando tenemos, cuando queremos medir varios resultados, ¿no? O exposiciones poco frecuentes. Si la exposición a la hipertensión, ya sé por la literatura previa que no solo me puede originar insuficiencia renal crónica, también quiero ver quiénes hacen enfermedad cerebrovascular, cuántos hacen infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica, embolismo sistémico. Entonces puedo medir varios outcomes partiendo de una única exposición. O cuando tenemos exposiciones poco frecuentes, raras, poco comunes, también podemos usar un estudio de cohortes y puede establecer la secuencia temporal, o sea, la temporalidad. Las desventajas, lo habíamos comentado, es caro, ¿no? Tanto en tiempo como en dinero. Imagínense hacer un estudio de seguimiento de 10 años, todo el presupuesto y la logística que va a requerir, ¿verdad? Y la otra desventaja es que puede haber pérdidas en el seguimiento. En los 10 años puede que el participante se mude, viaje a otra ciudad, ya no quiera participar del estudio porque ya se cansó de estar viniendo frecuentemente al hospital o el teléfono o falleció. Pueden pasar muchas cosas que hagan que los pacientes o que el grupo de pacientes que empezó el estudio no lo termine y no culmine en la última fecha de medición. Entonces, hasta este punto, que es el estudio de cohortes, hemos visto los estudios observacionales. Ahora vamos a ver los estudios experimentales que se diferencian de los observacionales porque hay una asignación aleatoria a la exposición. El ejemplo clásico de un estudio experimental es el ensayo clínico aleatorizado, donde el investigador asigna de forma aleatoria qué grupo va a la intervención y qué grupo va al control. Y en ambos grupos, entre intervención y control, se evalúa quién presenta la enfermedad, quién no la presenta, quién mejora, quién no mejora, o de acuerdo al sentido del outcome que se esté buscando. Ventajas de los ensayos clínicos aleatorizados: como tienen asignación aleatoria, es el gol estándar. De acuerdo al nivel de evidencia de los estudios, los ensayos clínicos son el gol estándar para determinar la causalidad. La randomización, o sea, la asignación aleatoria, nos da cierta seguridad que los grupos que se formen tanto de intervención como control van a poder ser lo más homogéneo posibles. Y podemos, sabiendo de que estamos asignando una exposición y luego ver un resultado, podemos hacer inferencia causal. La desventaja es más caro, consume más tiempo y dinero incluso que el estudio de cohortes. Lo mismo que el anterior, hay pérdidas en el seguimiento y podrían haber problemas éticos, ¿no? Cuando se randomiza. Por ejemplo, si nosotros sabemos en las fases iniciales del COVID, asumiendo que podríamos haber tenido la vacuna, no hubiera sido ético darle a un grupo de pacientes la vacuna y a otros no, ¿no? Sabiendo que sí tiene, que sí funciona o sí hay resultado. Entonces, no siempre se pueden hacer ensayos clínicos por problemas éticos o porque no son aplicables.
cuando sucede eso, se hacen los estudios observacionales, ¿no? O también existen los estudios cuasi experimentales. Hasta ahí en los diseños de los estudios principales. Luego, desde el punto de vista metodológico y estadístico, hay un estudio que ustedes lo van a poder determinar mejor, que son los metaanálisis, que es básicamente un análisis estadístico que reúne una serie de información que pueden ser ensayos clínicos, pueden ser cohortes, pueden ser casos y controles de diferentes estudios de investigación. Los junta, los hace uno solo, digamos, toma la información de todos los estudios, de todo el grupo de estudios y saca una conclusión de varios estudios dependiendo de la calidad de los estudios. Idealmente, si el metaanálisis son de varios grupos de ensayos clínicos, pues la evidencia o la conclusión del metaanálisis será mucho mejor que si fuera un resultado de puros estudios observacionales. Al tener un resultado global de diferentes estudios, se va a tener como un valor puntual, un promedio de todos los resultados. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el metaanálisis da un resultado unificado, más sólido, que involucra varios estudios, que coloca el metaanálisis desde el punto de vista estadístico en un nivel de evidencia mayor, ¿no es cierto? Entonces, está el ensayo clínico como un estudio estadístico, como un ensayo clínico o un diseño de investigación que permite valorar mucho la causalidad, la eficacia y el grupo de estudios que reúnen los resultados de que pueden ser nuevamente ensayos clínicos, casi control o cohortes, ya vienen a ser los metaanálisis. No es caro porque es un análisis estadístico. Las personas que saben hacer metaanálisis tienen software especiales, recopilan información de cada uno de los estudios y van llenando la información que necesitan para tener gráficos como el que ustedes ven acá, con resultados puntuales y globales. ¿Qué es lo que hay que saber? Es estadística, ¿no? Pero bueno, obviamente la parte metodológica. Pero las personas que hacen metaanálisis no hacen, no tienen contacto con los pacientes, no hacen todo lo que sí se hace en un estudio, sea observacional o ensayo clínico, ¿no? Y el resultado del metaanálisis obviamente depende de la calidad de los datos. Si es un ensayo clínico de varios metaanálisis, perdón, es un metaanálisis de varios ensayos clínicos, el resultado será mucho mejor. Entonces, vamos a revisar una serie de estudios sencillos para que ustedes fijen los conceptos de los diseños que hemos visto anteriormente. Entonces, cualquier voluntario o si gustan por orden de lista, vamos leyendo este primer diseño de investigación y me van diciendo a qué tipo de diseño corresponde. ¿Es un descriptivo, es un analítico, es un observacional, es un experimental? ¿Qué tipo de descriptivo o qué tipo de analítico? A ver, entonces, ¿empezamos por orden de lista o algún voluntario que quiera leer este caso? Doctora, no puedo A participar. ver, claro. Bueno, no sé si tal vez, bueno, desde mi punto de vista creo que es un observacional, porque bueno, puede ser ¿Podrías un leer, podrías leer la parte donde dice background? O si background. gustas, ajá, para primero ver de qué estamos hablando y ya luego concluimos qué tipo de diseño corresponde. Bueno, habla del dengue, ¿no? Del dengue, las manifestaciones neurológicas del dengue, que bueno, mencionan, es que no, el inglés más o menos entiendo, ¿no? Dice cerebelo, el síndrome de las complicaciones del dengue, la fiebre. Ha aparecido un reporte en la literatura, presentamos un reporte de caso del dengue asociado con un síndrome cerebeloso y en la revisión de la literatura, ¿no? De ahí que llama la Ya, atención este raro, estas de las complicaciones neurológicas, ¿no? Del dengue ok. cerebeloso.
Entonces están presentando un paciente con dengue que tuvo manifestaciones o que tuvo un síndrome cerebeloso, que ahí mismo lo dice que es raramente reportado, ¿no? O ha sido bien raramente reportado. ¿Qué tipo de estudio observacional, porque si estamos de acuerdo es un observacional, corresponde? Un reporte de caso, ¿no? Claro, es un reporte único de casos, ¿no? Vamos a la siguiente. A ver aquí. Tiene la misma diapositiva. A ver, ahí. Otro alumno que desee participar, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Angul. Por favor, delegada, si me ayudas con los alumnos que van participando, yo te voy dando sus nombres. Apúntale a tu compañero Joaquín, por Sí, favor. doctora. Gracias. A ver, ¿quién más desea participar? Doctora, Avilés, Ujú. Avilés Pérez Ojeda. Bueno, en el abstract dice que el ependimoma es un raro tumor, ¿no? El ependimoma espinal es un raro tumor que comúnmente es de bajo grado y la resección quirúrgica se ha establecido como un tratamiento de primera línea, eh, ¿no? Y curativo. Doctora, parece es un tipo de investigación eh, de tipo descriptivo, pero ya sería como una serie de casos. ¿Por qué han hecho esta publicación? ¿Qué lo justifica? Ah, lo que justifica es que, o sea, ellos muestran como un tratamiento de primera línea, la resección quirúrgica, ¿no? En este ependimoma espinal, pero han tenido que haberlo hecho en varios pacientes, porque no, ellos dicen que han revisado literatura reciente y con ello han comprendido, pues, los diferentes tópicos, la presentación, la clínica y el manejo, ¿no? Y es por eso que ¿Han hecho la revisión únicamente o qué más han presentado? Porque si han hecho una revisión de la literatura, que lo menciona ahí, ¿eso corresponde a ser una serie de casos? ¿Por qué se ha hecho? A ver, si estamos mencionando que es una serie de casos, ¿cuál es la justificación? Ahí está, o debería decirlo. ¿Y han hecho el reporte de los casos o han hecho una revisión o han hecho los dos? ¿Qué es lo que se ha hecho? se han hecho los dos, doctora, pero sería un reporte de serie de casos. Ujú, es un reporte de serie de Sí. casos. La justificación es que el tratamiento adyuvante de radiación y quimioterapia, al parecer, no, o sea, no, ahí dice no es definitiva, seguramente no es la primera línea de tratamiento. Y yo asumo de que ellos han presentado efectivamente una serie de casos de pacientes tratados de esa forma, ¿no? Con la forma no convencional o la que no es comúnmente aceptada. Por eso es importante, desde el punto de vista de los autores, la presentación de esta serie de casos. Entonces, cuando veamos un reporte de un caso, una serie de casos, siempre hay que tener o identificar qué hace de especial reportar ese caso. Porque si vamos a reportar un caso o un grupo de casos, una serie de casos con un tratamiento convencional o con una presentación clínica convencional, que de nuevo estamos aportando a la literatura. Nada. Entonces, por eso es que, si bien es cierto, es el primer nivel de evidencia, pero si vamos a reportar, tiene que ser algo, digamos, diferente, ¿no?
Ok, gracias. Pondré a tu compañera, por favor. Muy bien. Sí, doctora. Aquí, ¿quién nos ayuda? Doctora, sería estudio, eh, sería analítico, ¿no? Para empezar, y sería de cohorte. A ver, cuéntanos, ¿por qué sería de cohorte? Bueno, ahí ¿De qué menciona trata el que estudio? Ajá. sí, busca evaluar primero la exposición, ¿no? Que sería el ambiente intrauterino, postnatal temprano también. Habla de la dieta, del el estilo de vida del adulto también. eh, y la genética, ¿no? Que, bueno, parte de esta exposición y el outcome sería las enfermedades propias de la edad, eh, bueno, desórdenes crónicos propios de la edad, ¿no? Como osteoporosis, osteoartritis, sarcopenia, obesidad, enfermedades cardiometabólicas y la diabetes mellitus tipo 2. Ok, entonces ellos van a evaluar la exposición a múltiples factores, ¿verdad? Porque tiene ahí no solamente intrauterino, sino también en el postnatal, en la vida adulta temprana, con una serie de patologías que ocurren en el curso del tiempo. Entonces, están todos de acuerdo con que es un estudio de corte, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Alicia Fernández. Ok, muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué les parece? Doctora, ¿no sería un caso sin controles? ¿Por qué podría ser un caso y control? A ver, Que es que ¿de qué nosotros trata? iniciamos, claro, es que habla de los exposición y no exposición, ¿no? De tanto de los enfermos como del grupo control, de los no enfermos. Mm, esa no es una justificación adecuada. No porque diga control tiene que ser un caso y control. Identifica si parten de la exposición o parten de la enfermedad. Y en base a eso, ustedes tienen que determinar. Si parte de la exposición, es una cohorte. Si parte de la enfermedad, es un caso y control. Entonces, primero vamos a leer qué es lo que dicen que han hecho los autores. Entonces, podrías empezar leyendo lo que esta sección metodológica para determinar si ha sido una cohorte o ha sido un caso y control. A ver, ayúdanos leyendo qué dice acá. Si pudieran leer, por favor, la sección de métodos y luego nos explican Sí, qué doctora, tipo de estudio corresponde. Ajá. soy Fanny Córdoba. En esto, bueno, no entiendo mucho, pero lo que he entendido es que va a asociar la evidencia que hay con la polineuropatía crónica con los medicamentos que son usados pues para disminuir el colesterol, ¿no? En este caso, pues, si bien decía mi compañera, es caso control, porque pues de la manera en que yo más o menos lo he entendido es que pues va del efecto a la causa, ¿no? El efecto en este caso sería pues la enfermedad, que sería la polineuropatía crónica, y la causa pues sería el uso de medicamentos asociados a, que son usados para disminuir el colesterol. Eso dice ahí. Bueno, es lo que entendí porque dice
the current state of evidence and the association, la asociación entre la polineuropatía crónica y la medicación, el uso de medicamentos, bueno, el uso de medicamentos para disminuir el colesterol. Ya, pero eso no significa que esté empezando por la enfermedad y luego vaya a la exposición. Esa es la parte inicial para que se entienda de qué enfermedades están hablando y de qué exposición. ¿Qué más dice abajo? A ver, Dice, nosotros hemos, also es como que también también. conducido Ajá. el estudio de caso control de manera prospectiva para comparar A ver, hay que la... quedarnos un ratito ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en la literatura que uno no le tiene que creer lo que dice. Y ahorita les voy a explicar por qué. Recuerden que dice Prospective Case Control, ¿verdad? Dice caso y control prospectivo. Yo les hago la pregunta y este es el diagrama. Están viendo caso y control del gráfico que presentamos inicialmente, ¿no? Sí, Les ha doctora. cambiado. Ya. Si nosotros partimos de la enfermedad y de la no enfermedad, caso y control, y miramos hacia atrás, porque no vamos a ir hacia adelante, ya tuvo la enfermedad. Miramos hacia atrás, quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos. ¿Es prospectivo o es retrospectivo? Retrospectivo. ¿Cómo? No escuché bien. Retrospectivo, doctora. Es retrospectivo. Tiene que ser hacia atrás, o no vamos a poder mirar en el futuro. Si ya tenemos la enfermedad, no vamos a mirar en el futuro, pues quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Si el paciente ya tuvo la enfermedad al día de hoy, insuficiencia renal crónica, quiero ver hacia atrás cuántos de ellos tuvieron hipertensión y no. Porque si la hipertensión se desarrolla después de la insuficiencia renal crónica, entonces ya no puedo hacer ninguna asociación. Entonces, por diseño, los casos y controles siempre son retrospectivos. No puede haber un caso y control prospectivo. Entonces, cuando uno ve eso, porque van a encontrar un montón, caso y control andidado, un ensayo clínico, metodológicamente no es correcta esa afirmación. Entonces, por eso es que esta parte metodológica está mal redactada, hay un error en el concepto y origina muchas dudas cuando uno quiere interpretar qué tipo de diseño es. Entonces, cuando veamos esa parte, lo primero que tenemos que ver ahí que para empezar no hay casos y controles prospectivos. Todos los casos y controles son retrospectivos. Pero a pesar de eso, a ver, trataremos de identificar si efectivamente corresponde un caso y control como dicen los autores o es otro diseño. Continúa, por favor. Para comparar qué cosa. Ya, la exposición, para comparar la exposición a la la exposición de los medicamentos para disminuir el colesterol con los pacientes que tienen polineuropatía axonal criptogénica y, ay, no sé esa parte, Y los controles, y los controles. previos a la fecha de inicio, ¿no? Entonces, después de decir casi control prospectivo, dice para comparar la exposición a los medicamentos que reducen el colesterol entre el grupo de pacientes que desarrollaron polineuropatía axonal criptogénica y los que no, en los controles. ¿Están seguros que corresponde a un caso y control? Están comparando la exposición a de los medicamentos que parece. bajan el colesterol en los pacientes que desarrollaron y no desarrollaron la polineuropatía. ¿Seguros que es caso y control? Cohortes, doctora. Es una cohorte retrospectiva. Sino que acá es la confusión porque como ya sucedió en esa fecha, no quiere decir que el diseño no se puede hacer.
Acá lo tenemos acá, creo que no lo mencioné. Las cohortes pueden ser prospectivas, retrospectivas o ambispectivas, dependiendo del tiempo, ¿no es cierto? Acá está. Si empiezo de un punto de hoy hacia atrás, será una cohorte retrospectiva. Si empiezo de ahora hacia adelante, será una cohorte prospectiva. Lo que no se pierde de vista es si parto de la exposición. Entonces, esa parte genera dudas, pues porque no porque diga caso es caso, no porque diga control es control, y no porque diga caso y control lo es como tal. Algo de eso tiene que ver mucho con la lectura crítica, por eso hay que saber bien, de forma simple, porque los diseños no son complicados, la cosa es tenerlos claros para poder determinar. Entonces, este es un estudio que dice que es casi control, pero no es un casi control. Realmente corresponde a un estudio de cohorte retrospectivo. Muy bien, esto sí está fácil, ¿no? ¿Qué les parece? Doctora, ¿puede ser un ensayo clínico, un ECA? ¿Por qué, Porque por qué palabras, tienes dudas? Por qué dices puede ser? ¿Qué no te convence? no, bueno, es porque, o sea, ahí claramente dice que al azar se han asignado la cantidad de pacientes en 24 horas después del inicio de un accidente isquémico menor en pacientes de alto riesgo. Ok, hay una asignación aleatoria, por lo tanto es un estudio experimental, específicamente estamos hablando de un ensayo clínico. Como esto está más fácil, el objetivo es desarrollar la pregunta PICOTS. Entonces, la pregunta PICOTS ya seguramente lo han visto antes, ¿verdad? En sus clases previas ya saben lo que consiste la pregunta PICOTS. Ahí lo tienen porque lo hemos desarrollado. Jóvenes, la clase es participativa, no hablo sola. ¿Qué significa P? Población. Muy Población, doctora. bien. ¿Qué significa Una I? población. Intervención. Intervención. ¿Qué significa C? Control. Comparación. Control. Control o la comparación también puede ser. Control, comparación. ¿Qué significa O? Outcome. Outcome o resultado. Resulta. ¿Qué significa T? Tiempo. Tiempo en que se realizó el estudio. Ya, algunos también pueden poner el tiempo de seguimiento también. Muy bien. ¿Qué significa S? El Settings. diseño de estudio. Ajá, acá puede poner dos cosas. El setting, que es donde se realizó el estudio, fue un estudio multicéntrico, fue un estudio de un solo centro, China, Japón, Perú, Corea, no sé. Y pueden agregar también el diseño del estudio. Cuando es un ensayo clínico, pues ¿qué diseño vamos a agregar si todos los ensayos clínicos son ensayos clínicos aleatorizados? Entonces ahí ya no le ponemos diseño porque son ensayos clínicos. Ahí le ponemos el setting, que significa si es ensayo clínico de un centro, varios centros o no. ¿Ya? Y diseño pueden agregarlo, aparte de poner el setting, cuando son estudios observacionales, porque ahí ustedes tienen que definir si es un estudio, cuáles eran los tipos de diseños observacionales, transversal, casi control o cohorte. ¿Está bien? Sí, doctora. Chicos, muy bien. Analítico. Entonces, vamos a hacer acá, para que desarrolles la pregunta PICOS, tiene que ser analítico, si no, ¿de dónde saco la intervención y de dónde saco el control? Si no hubiera intervención y no hubiera control o no hubiera grupo de comparación, no sería un analítico, sería un descriptivo. Entonces, tampoco me van a poner analítico, ¿no? Es como que te diga, ¿qué cosa es ese
Pues ese animal que ladre, me vas a decir un perro, es muy general, ¿no? Tendrías que decirme en todo caso qué raza de perro, muchas características más. Ok, haciendo el ejercicio de este resumen que está acá, ¿cuál sería la población? Centros hospitalarios en China son No, 5.000, la población es los Pacientes con pacientes. lesión 5.170 isquémica. 5170. A ver, pacientes. vámonos en orden porque nos queda mucho todavía por la clase. Así que una de ustedes, la primera alumna que estaba hablando, para estar ordenados, ¿cuál sería la población? Son 5.170 pacientes que han presentado ictus isquémico. Es muy general. Tienes que ser bien específica de acuerdo a lo que está ahí. Ah, Y ya, no ok. es necesario que me pongas la cantidad de los pacientes. Simplemente los pacientes qué, pero qué De dentro de la pacientes, qué características. A ver, Ah, ya. Pacientes que dentro de las primeras 24 horas han iniciado un ictus isquémico nada menor más. ¿Y qué más? y tienen un alto riesgo a un tratamiento combinado con clopidogrel y aspirina. No, 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 ya estás mezclando intervención. Ah, cierto. A ver, algo más te falta para completar. ¿Alguien más que pueda ayudar a su compañera? Doctora, ¿puedo participar? Ujú. La población serían los pacientes con lesión isquémica menor, que es dentro de las 24 horas del, del inicio de los síntomas. Nada más. O con ataque isquémico transitorio de alto riesgo, high risk. Ajá. Ok. Entonces, no es lesión isquémica, es un infarto cerebral. O si quieres, stroke isquémico, pero lesión isquémica suena como que muy general. Pacientes dentro de las 24 horas después del inicio de un stroke isquémico menor o un ataque isquémico de alto riesgo. Esa es la población. Nada más. No necesito que me pongan la cantidad de pacientes, porque la cantidad de pacientes no es la población. La cantidad de pacientes ya es parte de los resultados. No les voy a bajar puntos si lo ponen, pero no es el objetivo. No pierdan tiempo. Muy bien. Población ya está. ¿Cuál es la intervención? Doctora, ¿sería la terapia combinada que se realiza? ¿Cuál? Pues tienes que decirlo Ya. completo. Clopidogrel, que menciona que se da 300 miligramos por 24 horas y luego aumenta a 75 miligramos por día durante 90 días. Y luego está la aspirina, que se da 75 miligramos por 21 días. Ok, entonces la intervención es la terapia combinada de clopidogrel más aspirina. Clopidogrel inicial 300 seguido de, no se aumenta a 75, al contrario, se baja. 75 miligramos por día por 90 días, más aspirina, que recibieron 75 miligramos por día únicamente por los primeros 21 días. Esa es la intervención. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Avendaño Galván, doctora. Adriana. Apúntale, por favor, delegada. ¿Y cuál sería el comparador o el control? Un placebo con aspirina. Un placebo con aspirina, ¿cómo es eso? Un placebo más aspirina que A se le ver, recetó vamos a 75 leerlo de miligramos. forma correcta. ¿Qué dice ahí? Se compara con un placebo más aspirina, 75 miligramos al día durante 90 días. Entonces el comparador o el control es placebo, no es el O. Placebo más aspirina. Y de placebo más aspirina es 75 miligramos por día por 90 días. Ok, perfecto. Tenemos la P, tenemos la I, tenemos la C.
¿Cuál es el outcome o resultado que evalúa este ensayo clínico? Isquémico o en los 90 días. No te escuché bien, si podrías repetir, por favor. Te escuché entrecortado. El stroke isquémico o hemorrágico en los 90 días, doctora, ¿90 días de qué? de la intervención. De la intervención, correctamente se dice del seguimiento, pero ¿qué más? ¿Solamente así a secas? ¿Algo más falta? ¿Qué más dice ahí? In intention to treat analysis. ¿Qué significa? Pues es intention to treat. ¿Qué significa? Hay dos tipos de análisis cuando se hacen ensayos clínicos, el análisis de intención a tratar o el análisis por protocolo. La diferencia entre ambos. Supongamos que nosotros aleatorizamos 50 participantes para el grupo de tratamiento A y 50 participantes para el grupo de tratamiento B. El análisis de intención a tratar o el intention to treat que dice ahí significa que en el análisis estadístico yo voy a poner a los 50 pacientes aleatorizados en el grupo de la intervención y a los 50 pacientes aleatorizados en el grupo control. Así no hayan seguido esa distribución en el ensayo clínico real. ¿Por qué un paciente que inicialmente fue aleatorizado a la intervención puede no haber seguido a la intervención y tuvo que pasar al grupo control? Imagínense que un paciente de esta característica, como dice acá la población, que ingresa con un infarto menor, pero tiene antecedente de úlcera gástrica. Y cuando se le hacen los exámenes en el día 2, 3, de estar recibiendo ya su doble terapia de antiagregación porque tiene aspirina más clopidogrel, hace una hemorragia digestiva. ¿Será ético continuarle con la intervención sabiendo que está presentando una hemorragia digestiva? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Que siga tomando aspirina y clopidogrel a pesar de ser la hemorragia digestiva? No, que tiene, doctora, ahí. No, ya. Obviamente que le tenemos que suspender la medicación, ¿no? Suspendemos la medicación y le damos tratamiento para la hemorragia digestiva y ya de forma individualizada valoraremos si el paciente más adelante, luego de pasar el cuadro de la hemorragia digestiva, puede tomar algún antiagregante, pero tomará solamente uno, ¿verdad? Porque de todas maneras es un paciente con factor de riesgo vascular que si no lo tratamos va a ser más recurrencia. Pero en el mundo real, este paciente fue retirado del estudio. Entonces, cuando le hagamos el seguimiento a los 90 días, porque el paciente es parte del estudio, aunque ya no tome la medicación, no sabemos si tendrá un buen o un mal resultado. Entonces, este paciente con toda su información inicial, con su efecto adverso inicial, porque la hemorragia digestiva es un efecto adverso serio, y con su resultado final que no conocemos si le fue bien, si le fue mal, o puede estar que se haya muerto, de repente la hemorragia digestiva fue tan masiva que el paciente se murió. Todo este paciente con su información inicial, en la intención a tratar, está estadísticamente en el grupo a donde fue aleatorizado, o sea, en la intervención. Con lo bueno, con lo malo que tenga la información este paciente. Ese es el análisis en intención por tratar. Pero en el análisis por protocolo, se hace el análisis como realmente sucedió en el mundo real, o sea, en el estudio. Este paciente, como no completó la intervención, ya no iría al grupo de intervención, iría al grupo control, porque no estaba recibiendo nada. O se le censura, que ya son otros términos estadísticos que se manejan, pero ya no está inicialmente en el grupo donde fue el autorizado, sino se hace el análisis como realmente sucedió. El problema entre hacer el análisis en la intención a tratar
que fue la randomización inicial, versus el análisis por protocolo, que fue lo que realmente sucedió, ¿cuál sería? ¿O ustedes tienen alguna idea o más o menos de que habría alguna diferencia en el análisis de intención a tratar versus el análisis por protocolo? Qué les parece a ustedes? Sentido común, qué les llama la atención? ¿Le darían más valor a la intención a tratar o al análisis por protocolo? Estadísticamente. A ver, chicos, ¿siguen ahí? Doctora, Ujú. ¿podría darle más valor al análisis por protocolo? Porque, como mencionas, lo que realmente ocurrió, ¿no? Aunque de pronto el estudio, si es que es digamos, es masivo esta cantidad de personas que salen del estudio, de repente se vuelve un poco ya no tan, digamos, o sea, con resultados confiables, ¿no? Al final si ocurre eso masivamente. Pero sería igual lo más adecuado, creo, un análisis de protocolo porque sería sería más real, ¿no? Problema, claro, lo que tú dices tiene su punto de vista claro, ¿no? El problema es que, ¿cuál es el concepto de un ensayo clínico? ¿Qué hace un ensayo clínico que no lo hace un estudio observacional? Que mencionamos que era la aleatorización. La aleatorización me permite saber de una forma, digamos, más precisa si realmente lo que estoy haciendo es eficaz o no es eficaz. Entonces, si no respeto la aleatorización en el análisis por intención a tratar y me voy al análisis por protocolo, ¿estoy analizando con aleatorización o sin aleatorización? Estoy haciéndolo sin aleatorización y hacerlo sin aleatorización es hacer como un análisis de un estudio observacional. Voy a tener la misma confianza de causalidad, de temporalidad. No, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué pasa? Y algo quiso decir su compañero, si no un paciente, no solamente un paciente desarrolló hemorragia digestiva. De los 50, 30 desarrollaron hemorragia digestiva. Y me va a convenir hacer análisis por protocolo porque voy a poner en el grupo control, que en teoría tiene menor resultado, los pacientes que han ido mal. Y en el grupo de intervención, que debería ir mejor, los estoy así como diciendo de forma muy práctica, muy somera, estoy quitando la información de los pacientes que tienen mal resultado para ponerlos en el grupo control. O sea, aparte de no respetar la aleatorización, de cierta forma estoy manipulando mis resultados, porque los pacientes de la intervención han ido mal por un efecto adverso importante. Y no solamente los estoy quitando, no respetando la aleatorización, sino estoy comprometiendo los resultados de mi estudio en el sentido de que la intervención, independientemente de que funcione o no desde el punto de vista de eficacia del fármaco o de los fármacos, es dañina, puede hacer daño. Entonces, un ensayo clínico, sobre todo cuando prueba un fármaco, no solamente tiene que saber uno si lo que va a dar sirve o no sirve. Sobre todo eso, uno tiene que ver que lo que da no le va a hacer daño al paciente o no compromete su vida. Por eso es que cuando se interpretan ensayos clínicos y cuando ustedes lo hagan en su artículo, si un estudio te menciona que va a ser un análisis por intención a tratar, eso te da la confianza de que efectivamente se va a hacer respetando la autorización. Y así el resultado haya sido positivo o negativo, vas a ver el resultado de lo que realmente podría pasar si se sigue todo el paciente en el grupo de autorización.
En cambio, cuando te muestran, te dicen que va a ser intención a tratar y en la tabla te muestran y te ponen análisis por protocolo, es como que tienes que tener una bandera amarilla y sospechar, ¿no? ¿Por qué están haciendo por protocolo si es un ensayo clínico y deberían hacerlo por aleatorización? ¿Qué pasó? Los pacientes no fueron bien, tuvieron resultados negativos, tuvieron pérdidas en el seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Quedó un poco más claro? Sí, doctora. Entonces, que acá nos digan que van a hacer el análisis por intención a tratar es un punto positivo para este ensayo clínico porque estamos seguros que el resultado que veamos realmente va a respetar la autorización. Muy bien, tenemos la población, intervención, control y outcome o resultado. ¿Cuál sería el time, el tiempo? ¿Tenemos tiempo? No dice cuánto tiempo. No hay información del tiempo, parece, ¿no? ¿Cuál sería el setting? Es un ensayo clínico, ya sabemos que es un ensayo clínico. Cuando tienen el setting y es un ensayo clínico, no necesitan repetirlo. Entonces, ¿dónde se ha realizado? En centros en China, dice. Acá sí tienen que poner que son 114 centros de China. O sea, es un estudio multicéntrico en China. ¿Ya? No tiene población de otros lugares, de otros continentes, pero son 114 centros de China. O sea, realmente es un estudio importante. Muy bien, entonces debiéramos tener esto acá, de acuerdo a lo que nosotros hemos desarrollado hace un momento. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el taller de lectura crítica, que es lo que ustedes van a utilizar para su tarea académica, pero tomemos un break de 5 minutos y continuamos luego de 5 minutos, ¿está bien? Sí, está bien, doctora. Ok, 5 minutos, jóvenes, nos volvemos a conectar.